Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Duval y junto a mis compañeros Grisco Matos y Guillermo Cantizano le vamos a presentar el día de hoy el proyecto final de la clase de Laboratorio de Estadística Industrial. En este proyecto de investigación tendremos como tema principal Marvel Universe versus DC Comics Universe. Ambas son empresas cinematográficas muy notables en el día de hoy por su largo repertorio de películas a través de los años. Marvel versus DC es el eterno debate de los fans de cada empresa, por lo cual se nos ocurrió proponerlo como tema y desarrollarlos, ya que este tema influye mucho en los fans de cada compañía, que llegan hasta enfrentarse para poder concluir con dicho debate, tomando mucha mayor relevancia actualmente debido a la gran afición al cine, ya que realmente la gente cada vez es más fan de los superhéroes, llegando a diferenciar actualmente entre personajes de Marvel y personajes de DC. De la misma forma, cada uno tiene sus gustos y predicciones, que los pondremos en evaluación para poder tener una conclusión estadísticamente efectiva. Siguiente. Ahora, dentro de los objetivos de nuestro trabajo, dividimos entre objetivos generales y específicos, donde como objetivo general tenemos establecer una comparación general para determinar cuál universo cinematográfico es superior al otro. Y dentro de nuestros objetivos específicos tenemos tanto como establecer variables que permitan realizar la comparación entre los universos cinematográficos, definir una muestra representativa de individuos para la obtención de la información relacionada con las variables a definir, aplicar encuestas para la recolección de la información, investigar los aspectos más relevantes para el estudio de cada universo cinematográfico, establecer comparaciones entre los datos obtenidos de cada universo cinematográfico utilizando las herramientas suministradas en la asignatura, concluir la investigación de manera satisfactoria y poder definir cuál universo cinematográfico es superior. Nosotros como limitantes nos sentamos con falta de datos, las cuales es no poder obtener los datos necesarios para poder cumplir con el proyecto. También tenemos datos renovados, donde tener información no actualizada no nos permitiría cumplir con todas las características de nuestro entregable, ya que estas investigaciones no pueden ser realizadas por nosotros, sino que los datos serán obtenidos por fuentes externas. Como tercero, tenemos datos no confiables, ya que los datos son de fuentes externas, puede ser que la data extraída no sea del todo verídica y puede afectar y causar sesgos en los datos obtenidos. Y como último limitante, tenemos la falta de colaboración de los encuestados. Es decir, esta limitante podría afectar nuestro trabajo considerablemente, ya que si no contamos con la colaboración de la muestra de personas programada, no podremos obtener la información requerida para medir las variables propuestas. Siguiente. Dentro de las variables que definimos para nuestro proyecto, definimos variables discretas, continuas y categóricas. Pero para empezar, hablaremos un poco sobre nuestras variables discretas, las cuales son cantidad de empleados para producir una película, nivel de aceptación de los diferentes personajes, nivel de aceptación de los principales sitios de revisión y reseñas de cine, ratings evaluados por el público y cantidad de producciones los últimos 10 años. Dentro de la cantidad de empleados, devuélvela por favor. Dentro de la cantidad de empleados para producir una película, podemos ver que esta dice que la capacidad promedio necesaria de empleados para producir las películas de Marvel versus la que necesita la empresa de DC Universe. Es decir, buscamos evaluar un promedio del cast entre todos los films de ambas producciones. Y con esto buscamos ver qué relación tiene la cantidad de empleados con las ganancias y por consecuencias con los niveles de aceptación. Dentro de nuestra segunda variable discreta, que es el nivel de aceptación de los diferentes personajes, buscamos evaluar el nivel de preferencia dado por el público y así poder determinar
cuál franquicia posee el personaje con mayor nivel de aceptación. Dentro de nuestra tercera variable discreta podemos ver el nivel de aceptación de los principales sitios de revisión y reseñas de cine. Con esta variable tenemos la finalidad de obtener las distintas evaluaciones o ratings ofrecidas por los principales sitios de revisión y reseñas de cine para establecer una relación con el nivel de aceptación ofrecido por el público. Dentro de nuestra cuarta variable discreta, que es de ratings evaluado por el público, podremos medir los niveles de aceptación que tienen las películas de cada franquicia. Y esta variable se medirá a través de encuestas al público que consume este tipo de producciones cinematográficas. Como quinta y última variable discreta, tenemos la cantidad de producciones en los últimos 10 años. Y con esta variable buscamos recopilar y observar cuál franquicia ha producido más películas en los últimos 10 años. Siguiente. Dentro de nuestras variables continuas podemos ver los costos en películas más exitosas. Esta variable tiene como objetivo principal ver los diferentes costos que se presentan en la realización de las películas más exitosas de cada universo. Y con esto buscamos observar cuál de las dos franquicias le saca mayor provecho a sus presupuestos y también visualizar cuál invierte más en sus proyectos, y cómo esa inversión se relaciona con las ganancias obtenidas. También tenemos el tiempo de realización de las películas, que tiene como finalidad medir, valga la redundancia, el tiempo que dura cada franquicia en realizar una película para así observar la relación que tiene el tiempo de realización con los ratings de las películas de cada universo cinematográfico. En nuestra tercera variable tenemos ganancias en películas más exitosas. Esta variable se complementa con la variable de costos, ya que porque a través de ellas vamos a poder ver qué tanto dinero pudieron generar a través de sus películas más exitosas. En nuestra cuarta variable continua podremos ver la diferencia entre los costos de sus películas más exitosas. Esta variable tiene como finalidad establecer una comparación entre los costos de cada universo cinematográfico en la elaboración de sus películas más exitosas. Esto nos ayudará a ver cuál de las dos franquicias invierte más en sus películas y qué resultados ofrece esa inversión. Como quinta y última variable continua, podremos ver la diferencia entre ganancias de sus películas más exitosas. Y con esta variable, claramente, al igual que con la anterior, buscamos hacer una comparación entre las ganancias de cada franquicia generadas en sus películas más exitosas, con el fin de definir cuál universo cinematográfico aprovecha más sus inversiones y sus beneficios para generar más dinero. Como última categoría de variable, tenemos las variables categóricas, en la cual tenemos como primera variable el tipo de personaje. Con esta variable tenemos como finalidad verificar la variedad de razas, comunidades y géneros, entre otros, que interpretan los distintos personajes de cada universo cinematográfico. Con esta variable en sí buscamos observar el nivel de inclusión social que presenta cada una de las franquicias en sus películas. Como segunda variable tenemos un top 5 de sus mejores películas de cada franquicia. Esta variable busca categorizar de manera creciente las 5 mejores películas realizadas por cada franquicia según los principales sitios de reseñas y críticos. Con esta variable buscamos delimitar las 5 mejores películas de cada universo para poder establecer una relación con sus costes, ganancias y niveles de aceptación. En nuestra tercera variable, al igual que la variable anterior, tenemos el top 5 de mejores películas, pero con un enfoque basado en el público. Y por último, y no menos importante, tenemos un top 5 de superhéroes favoritos, dado por el enfoque del público. Y con esta variable buscamos establecer una clasificación de los 5 superhéroes preferidos por el público de cada franquicia. Esto nos ayudará a establecer cuáles son los personajes preferidos por la audiencia y más tarde poder ver el nivel de aceptación que poseen, para así poder determinar cuál universo cinematográfico posee el personaje con mayor nivel de aceptación. Siguiente. La definición de la herramienta de recolección o extracción de la data, determinamos que la mejor manera para evaluar una muestra de la población del Intake era utilizar el programa de Google Forms, en donde creamos una encuesta con una serie de preguntas, con la finalidad de recolectar información clave
y analizar cuál de los dos universos cinematográficos es superior. Entre las preguntas que estaban dentro de la encuesta estaban, ¿te gustan las películas de Marvel Universe o DC Universe? El sexo de la persona, la edad de la persona, el rango de edad de la persona, a qué área académica usted pertenece según su carrera. Si estuvieras en el cine, ¿cuál de estas películas vieras? ¿Usted cree que uno de estos dos universos es superior al otro? Si su respuesta anterior fue sí, describa el por qué. También está, anote un top 10 de las películas favoritas de superhéroes, siendo 1 el más relevante y 10 el menos relevante. Y anote un top de las 5 de sus películas, anote un top de 5 de sus superhéroes favoritos, siendo 1 el más relevante y 5 el menos relevante. Siguiente. En la elaboración de las preguntas de investigación, realizamos 3 pruebas, una paramétrica, una de regresión y una no paramétrica. En la paramétrica, realizamos la pregunta, ¿se desea comparar la medida de las recaudaciones en películas de cada una de las productoras, tanto de Marvel como de DC Universe? En la número 2, que es la de regresión, se desea saber si entre la audiencia de las 5 mejores películas de Marvel y sus calificaciones por la IMDb tienen alguna relación entre sí. Y la tercera, que es la no paramétrica, se desea comparar entre las empresas cuáles películas llaman más la atención a nuestra muestra registrada en nuestra encuesta. Siguiente. Bueno, en este acápite veremos el planteamiento de las pruebas de hipótesis a realizar y su justificación de la selección de prueba a realizar. Como ya mencionó mi compañero, en nuestra primera prueba utilizamos una prueba T de 2 muestras, ya que deseamos comparar la media de las recaudaciones en película de cada una de las productoras, tanto de Marvel como la ya mencionada DC Universe. Con esto buscamos ver en promedio cuál de las dos recauda más dinero. Para esto, obtuvimos el monto de recaudación generado por cada una de las 5 mejores películas de cada una de las compañías. Como pueden ver en el cuadro, ahí se encuentran las cifras de recaudación de cada una de las franquicias. Antes de realizar la prueba T de 2 muestras, primero pasamos a realizar una prueba de normalidad para comprobar si los datos eran normales. Siguiente. Ahí. Entonces, al realizar la prueba de normalidad, pudimos ver que los datos, obviamente, seguían una distribución normal en cada caso, en cada set de datos, ya que el valor de P era mucho mayor que el valor de alfa. A continuación, pasamos a hacer una prueba para 2 varianzas, para así determinar si las varianzas o las desviaciones estándar de estos 2 grupos difieren. Siguiente. Como podemos ver en la imagen, en ambos métodos de prueba, podemos ver que nuestro valor de P es mayor que el de alfa. Y así que se puede asumir que las varianzas son iguales porque no se tienen suficientes datos para rechazar la hipótesis nula. Ya obtenidos estos datos, pasamos a realizar la prueba T de 2 muestras para saber qué empresa recaudó más dinero. Siguiente. Como podemos ver en la prueba de T de 2 muestras, nuestro valor de P fue mucho menor que alfa. Y con esto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que nos dice que ambas medias son diferentes. En otro sentido, difieren. Pero no dejamos nuestro análisis ahí, sino que hicimos otra prueba cambiando el enfoque de dicha prueba, valga la redundancia, cambiándola de una forma bilateral a una unilateral para ver
cuál de las dos medias era mayor a la otra. Y concluimos, gracias a que obtuvimos un valor de P menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula de que la diferencia de las recaudaciones monetarias que tuvieron las compañías sean igual a cero y aceptamos una hipótesis alternativa que nos dice que esta diferencia es mayor que cero y por ende podemos concluir que la empresa de Marvel Universe ha recaudado más dinero que DC Universe. Siguiente. En la prueba de regresión se desea saber si entre la audiencia de las 5 mejores películas de Marvel y su calificación por IMDb tienen alguna relación entre sí. Siguiente. Realizamos una prueba de regresión. Con los valores de P mayores que alfa se puede concluir que los datos de la audiencia tienen una relación con los datos de las calificaciones, como podemos ver aquí en la imagen. Siguiente. Pero obtuvimos un R cuadrado predictivo de un 0%, que esto quiere decir que mi fórmula de regresión no podrá predecir ninguno de los datos de la tabla. Siguiente. En el cuadro de probabilidad normal, de residuos, podemos notar que en la gráfica de probabilidad normal, los datos son normales, pero por tener pocos datos, las gráficas de ajuste y de orden se ven afectadas, por lo que decidimos no hacer ningún tipo de conclusión con esto. Siguiente. Como última, en la no paramétrica, se desea comparar entre las empresas qué películas llaman más la atención a nuestra muestra registrada en nuestra encuesta, en donde en la encuesta elaboramos la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas películas preferirías ver? Y estos fueron los resultados. Podemos visualizar en la tabla que de la saga de Marvel, Avengers Infinity War fue la más votada de todas. Y como la menos votada fue la de DC Universe, la de Batman vs. Superman, con una votación de 4. Primero debemos ver si los datos son normales. Entonces lo que revisamos en Minitab, vamos a gráfica de probabilidad y seleccionamos individual. Seleccionamos la casilla que se encuentra marcada en el primer cuadro y el resultado que nos da es que el valor de P de 0.008 podemos concluir que nuestros datos no cumplen con los estándares de normalidad, por lo que recurrimos a la transformación de Box-Cox, en donde se encuentran estadísticas, gráficas de control y transformación de Box-Cox. Ya que los datos no tienen números negativos, es lo que se cumple por la relación de Box-Cox, y la transformación de Johnson no es recomendable usarla porque hace una transformación perfecta, por así decirlo, a cada dato de la encuesta. Entonces no se puede concluir a través de la transformación de Box-Cox, ya que el intervalo proporcionado por dicha transformación incluye el número 1. Lo que hacemos, puesto que los datos no son normales ni se pueden transformar, optamos para realizar una prueba de signos de una muestra para saber de cuáles de las empresas son las películas que más llaman la atención, en donde se encuentra en estadísticas, no paramétricas y pruebas de un signo de una muestra. Por lo que, como se puede verificar acá, podemos concluir que las películas que más llaman la atención a la muestra escogida son las que tienen un número mayor que 17.5. Las cuales son de la tabla anterior Avengers Infinity War, Iron Man, Spider-Man y Spider-Man Homecoming, las cuales todas son películas de Marvel, mientras que las de DC tuvieron un número menor que este. En conclusión, a través de los resultados de las pruebas hechas anteriormente, concluimos que Marvel supera a DC monetariamente, llamativamente y por lo tanto genera una mayor audiencia. En fin, es correcto decir que Marvel es mejor que DC para los estudiantes de. Muchas gracias.